Todos en la mansión morían de miedo de la esposa del millonario. Nadie se atrevía a enfrentarla. Los empleados lloraban en silencio, mientras ella lo controlaba todo con manipulación y crueldad. Pero todo comenzó a cambiar el día en que una simple empleada de limpieza apareció en aquella casa. Si esta linda historia de superación y amor te interesa, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La mansión se erguía imponente en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, como una fortaleza de piedras claras e inmensos ventanales que reflejaban el sol de la tarde. Rodeada por muros altos cubiertos de hiedras perfectamente podadas, la propiedad ocupaba una manzana entera y parecía suspendida en el tiempo, ajena al ruido de la ciudad que pulsaba al otro lado de los portones de hierro. Jardines impecables, fuentes de mármol y un garaje que albergaba coches importados componían un escenario de riqueza absoluta. Pero quien conocía aquel lugar de cerca sabía que detrás de la belleza arquitectónica y del lujo evidente había algo que volvía el aire más pesado y el silencio más incómodo. Elena sujetaba el asa de su bolso con fuerza mientras cruzaba el portón lateral por primera vez. Tenía 32 años, un cabello castaño liso que le caía hasta los hombros y ojos atentos que captaban cada detalle a su alrededor. Vestía un uniforme sencillo y discreto, como todas las demás empleadas de la casa, pero cargaba en su espalda un peso invisible que nadie allí podría imaginar. No estaba en aquella mansión solo para limpiar pisos de mármol u organizar vajillas finas. Tenía un propósito mucho mayor, una misión que había asumido después de meses planeando cada paso. Y ahora, finalmente, estaba dentro. La gobernanta que la recibió en la entrada de servicio era una mujer de unos 60 años, delgada y encorvada, como si el peso de años de trabajo hubiera moldeado su cuerpo. Doña Carmen tenía ojos cansados y una sonrisa que no llegaba a completarse. Hablaba bajo, casi susurrando, mientras le mostraba las habitaciones y le explicaba las reglas de la casa. Elena percibió de inmediato que la mujer evitaba hacer ruido, como si el simple acto de caminar pudiera despertar algo peligroso. Silencio, limpieza impecable, ningún objeto fuera de su lugar, ningún ruido innecesario. Esas eran las primeras reglas que doña Carmen repetía con la voz entrecortada. Elena escuchaba atentamente, haciendo preguntas discretas y observando cada reacción de la gobernanta. Había miedo en aquellos ojos, miedo verdadero. No era solo el nerviosismo de alguien que temía perder su empleo. Era algo más profundo, como si la mujer viviera al borde de un abismo invisible. Mientras avanzaba por los pasillos anchos decorados con cuadros caros y muebles de madera noble, Elena sentía que el ambiente de la mansión la envolvía como una niebla fría. Todo era demasiado perfecto. Cada cojín, cada jarrón, cada cortina parecía haber sido colocado con precisión milimétrica. No había vida en aquel lugar, no había calor humano. Era como si la casa respirara solo el aire controlado de quien la comandaba. La patrona aún no había aparecido. Doña Carmen mencionaba su nombre con reverencia y cautela, siempre bajando el tono de voz al pronunciar Alejandra. Contaba que la señora de la casa tenía rutinas específicas, horarios rígidos y expectativas altísimas. Cualquier error, por pequeño que fuera, podría generar consecuencias severas. Elena preguntó con naturalidad si doña Carmen trabajaba allí desde hacía mucho tiempo. La respuesta vino acompañada de un suspiro pesado. 15 años. 15 años sirviendo a aquella familia, viendo empleados llegar y desaparecer sin explicación, siendo testigo de cambios silenciosos que nadie se atrevía a cuestionar. Doña Carmen no entraba en detalles, pero el peso de las palabras no dichas quedaba suspendido en el aire. Elena sintió que estaba en el lugar correcto. Algo malo sucedía en aquella casa, y ella estaba decidida a descubrir qué. El primer encuentro con Alejandra ocurrió a la mañana siguiente. Elena estaba organizando la biblioteca cuando escuchó pasos firmes bajando la escalera de mármol. Se giró discretamente y vio a una mujer de aproximadamente 40 años, alta, elegante, con el cabello rubio perfectamente peinado y un vestido beige que costaba más de lo que Elena ganaría en un año entero. Alejandra tenía un rostro hermoso,
rasgos delicados y una sonrisa que podría engañar a cualquiera. Pero los ojos eran diferentes, fríos, calculadores, como si estuvieran siempre evaluando, midiendo, juzgando. Saludó a Elena con una educación exagerada, haciendo preguntas sobre su experiencia anterior y elogiando el orden de la biblioteca. La voz era dulce, casi maternal, pero Elena notó algo perturbador. Mientras hablaba con ella, Alejandra mantenía la mirada fija, sin parpadear, como si estuviera leyendo cada pensamiento oculto. Era una mirada que invadía, que desnudaba cualquier intento de protección. Elena le devolvió la sonrisa, agradeció los elogios y respondió con una humildad estudiada. Pero por dentro, su corazón se aceleró. Estaba ante la persona a la que todos temían, y ahora entendía por qué. En los días siguientes, Elena comenzó a observar la dinámica de la casa con atención minuciosa. Percibía cómo los empleados se movían como sombras, evitando cruzarse con Alejandra en los pasillos. Notaba cómo el silencio se intensificaba cuando ella entraba en una habitación. Veía cómo doña Carmen temblaba al ser llamada para conversaciones privadas en el despacho de la patrona. Y comenzó a identificar un patrón aterrador. La humillación era constante, pero nunca escandalosa. Alejandra nunca gritaba. No lo necesitaba. Su arma era la palabra afilada, el comentario envenenado disfrazado de preocupación, la crítica que destruía por dentro. Una copa mal colocada en la mesa del comedor generaba una reprimenda de 15 minutos sobre incompetencia y falta de respeto. Una alfombra con una mínima marca de suciedad se transformaba en prueba de descuido e irresponsabilidad. Cada error, real o inventado, era usado para recordar a los empleados que eran sustituibles, desechables, indignos de confianza. Elena presenció una escena que la dejó helada. Doña Carmen había preparado una cena especial y cometió un error al condimentar la carne. Alejandra llamó a todos los empleados al comedor y, frente a todos, hizo que la gobernanta probara el plato mientras describía cada defecto con detalles crueles. La humillación duró 10 minutos. Doña Carmen lloró en silencio, pidiendo disculpas repetidamente, mientras los otros empleados miraban hacia abajo, aliviados de no ser ellos el blanco esa vez. Pero lo que más impactó a Elena fue lo que sucedió después. Cuando el marido de Alejandra llegó a casa esa noche, ella se transformó por completo. Sonrió, abrazó a Ricardo con cariño, elogió la cena que doña Carmen había preparado y se comportó como la esposa perfecta. Ricardo era un hombre de 50 años, cabello canoso, hombros encorvados por el cansancio. Parecía exhausto, distante, como si viviera en un mundo paralelo dentro de su propia casa. Sonrió a Alejandra con gratitud, tomó su mano con afecto y no se dio cuenta de nada de lo que había sucedido horas antes. Elena entendió en ese momento que estaba ante una actriz. Alejandra sabía exactamente cómo comportarse en cada situación, cómo manipular percepciones y construir realidades diferentes para personas distintas. Frente a su marido, era la esposa dedicada. En su ausencia, se convertía en la tirana a la que todos temían. Y lo más aterrador era que nadie dentro de aquella casa tenía el valor de contarle la verdad a Ricardo. Durante la noche, mientras descansaba en la pequeña habitación que le habían asignado en la parte trasera de la propiedad, Elena reflexionó sobre lo que había descubierto hasta entonces. Pensó en el motivo que la había traído a esa mansión. Pensó en la familia de Ricardo, que desde hacía años intentaba acercarse a él sin éxito. Pensó en las amistades rotas, en los compromisos cancelados, en el aislamiento creciente de un hombre que antes era sociable y generoso, y ahora entendía cómo se había construido todo eso. Alejandra no solo había conquistado a Ricardo, lo había cercado, aislado y transformado en un prisionero emocional dentro de su propia casa, y lo hacía con tanta sutileza, con tanta precisión, que nadie desde fuera lo notaría jamás. Para la sociedad, Alejandra era la esposa ejemplar. Para quienes vivían bajo el mismo techo, era la personificación del miedo. Elena sabía que necesitaba pruebas. No bastaba con ser testigo. Necesitaba encontrar algo concreto que revelara quién era Alejandra realmente. Y estaba segura de que esos secretos
estaban escondidos en algún lugar de esa mansión. A la mañana siguiente, mientras limpiaba el vestíbulo, Elena escuchó una voz frágil que venía del piso de arriba. Era doña Sofía, la abuela de Ricardo, una señora de 83 años que vivía en el ala este de la casa. Elena había oído hablar de ella, pero aún no la conocía personalmente. Doña Carmen había comentado que la anciana tenía la salud fragilizada y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Curiosa, Elena subió las escaleras silenciosamente y encontró a doña Sofía sentada en un sillón cerca de la ventana, mirando hacia los jardines con expresión distante. La señora tenía el cabello blanco recogido en un moño, arrugas profundas que contaban historias de una vida larga y ojos que, a pesar de la edad, aún brillaban con lucidez. Cuando notó la presencia de Elena, doña Sofía sonrió con amabilidad e hizo un gesto para que se acercara. Conversaron brevemente. La anciana preguntó por la nueva empleada, comentó sobre el clima y elogió los jardines que podía ver desde la ventana. Pero entonces, de repente, su expresión cambió. Se puso seria, casi asustada, y sujetó la mano de Elena con una fuerza sorprendente. «Ten cuidado con ella», susurró la señora. Doña Sofía no mencionó nombres, pero Elena entendió perfectamente. La abuela de Ricardo sabía algo, había visto algo, y estaba intentando advertirle. Antes de que pudiera preguntar más, escucharon pasos acercándose. Alejandra apareció en la puerta de la habitación con una sonrisa educada y una bandeja de medicamentos. Saludó a Elena con falsa cordialidad y le pidió que volviera a sus funciones. Mientras bajaba las escaleras, Elena miró hacia atrás y vio a Alejandra entregándole varias pastillas a doña Sofía, quien las aceptaba con resignación. Esa noche, Elena no pudo dormir. Tendida en la cama estrecha de la habitación de servicio, escuchaba los sonidos distantes de la mansión. El crujido de una puerta, pasos amortiguados por la alfombra, el viento golpeando las ventanas. Pensaba en doña Sofía, en aquella mirada asustada y en la advertencia susurrada. Pensaba en doña Carmen, encorvada por el peso de 15 años de humillaciones silenciosas. Pensaba en Ricardo, un hombre que parecía vivir como un fantasma dentro de su propia casa, aislado de todo y de todos los que un día amó. Y se preguntaba cuánto tiempo más sería capaz de sostener aquella farsa. ¿Cuánto tiempo podría fingir que era solo una empleada más, asustada, con la cabeza baja, esperando órdenes y evitando problemas? ¿Cuánto tiempo hasta que Alejandra comenzara a sospechar, a investigar, a descubrir las grietas en la historia que Elena había construido para entrar en esa casa? Se levantó de la cama y caminó hacia la pequeña ventana que daba a los jardines traseros. La luna iluminaba los árboles perfectamente podados, las flores organizadas en parterres geométricos, el camino de piedras que llevaba hasta la piscina techada. Todo tan hermoso, todo tan perfecto, todo tan falso. Elena apoyó la frente en el vidrio frío y cerró los ojos. Recordó el día que recibió la llamada que lo cambió todo. Era la hermana de Ricardo, una mujer desesperada que no veía a su hermano desde hacía casi 3 años. Contaba, con la voz entrecortada, cómo Ricardo se había alejado gradualmente de la familia, cancelando comidas, ignorando cumpleaños, inventando excusas cada vez más frágiles. Al principio todos pensaron que era solo el estrés del trabajo o la adaptación al matrimonio, pero con el tiempo se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Las llamadas de Ricardo se volvieron cada vez más raras y controladas. Cuando respondía, parecía cansado, distante, como si estuviera leyendo un guión ensayado. Hablaba siempre bien de Alejandra, elogiaba su dedicación, agradecía sus cuidados, pero nunca preguntaba por la familia, nunca demostraba interés en verlos. Era como si hubiera sido borrado por dentro, transformado en una versión vacía de sí mismo. La familia intentó de todo. Visitaron la mansión, pero Alejandra siempre los recibía con excesiva educación y encontraba motivos para acortar las visitas. Ricardo estaba cansado, tenía reuniones importantes, no se sentía bien. Siempre había una excusa. Y cuando finalmente lograban hablar con él a solas, por unos minutos, notaban cuánto había cambiado. Los hombros encorvados, la mirada sin brillo,
la voz monótona. Era como si estuviera viviendo en un estado permanente de agotamiento. Fue entonces cuando la hermana de Ricardo decidió contratar a alguien para investigar. Necesitaba entender qué estaba pasando dentro de esa mansión. Necesitaba pruebas para mostrarle a su hermano que estaba siendo manipulado. Y Elena, con su experiencia discreta y su capacidad para pasar desapercibida, fue la persona elegida para esa misión. Elena abrió los ojos y volvió a mirar los jardines iluminados por la luna. Sabía que había aceptado este trabajo no solo por el dinero, sino porque la historia de Ricardo resonaba con algo en su propia vida. Ella también conocía la sensación de estar atrapada en una red invisible. También sabía lo que era vivir bajo el control de alguien que usaba las palabras como armas y transformaba el afecto en cadenas. Y tenía sus propios secretos guardados con cuidado, secretos que nadie en esa casa podía descubrir. Porque si Alejandra descubriera quién era Elena realmente, si desentrañara las capas de mentiras que la trajeron hasta allí, la guerra silenciosa que había comenzado en esa mansión se transformaría en algo mucho más peligroso. Elena se tocó el cabello con los dedos, sintiendo la textura familiar bajo las yemas. Nadie allí sabía que esos mechones no eran suyos. Nadie imaginaba lo que ocultaba bajo esa apariencia común. Y mientras ese secreto permaneciera protegido, tendría una oportunidad de cumplir su misión. Volvió a la cama y se tapó hasta la barbilla. Mañana sería otro día de observación, otro día de fingimiento, otro día moviéndose por las sombras de aquella mansión lujosa. Necesitaba ser paciente, necesitaba ser cuidadosa, porque sabía que Alejandra no solo era cruel, era inteligente, calculadora y peligrosa, y Elena estaba absolutamente segura de que en algún lugar de esa casa existían secretos mucho mayores de lo que cualquiera pudiera imaginar. Secretos que explicarían no solo lo que le estaba pasando a Ricardo, sino que tal vez revelarían un patrón mucho más sombrío. Por ahora necesitaba seguir siendo invisible, observando cada movimiento, escuchando cada conversación, reuniendo cada fragmento de verdad escondido entre aquellas paredes cubiertas de cuadros caros y alfombras persas. Porque Elena no era solo una empleada temporal, no era solo una investigadora contratada. Era alguien que entendía perfectamente lo que significaba vivir con miedo, alguien que conocía el dolor de cargar secretos pesados, alguien que sabía exactamente cómo se sentía ser pequeña ante un poder invisible. Y esa comprensión profunda, esa empatía nacida de experiencias dolorosas, era precisamente lo que la convertía en la persona adecuada para enfrentar a Alejandra. Porque para vencer a un depredador, a veces es necesario conocer la sensación de haber sido cazado. Elena cerró los ojos e intentó dormir, sabiendo que los próximos días traerían revelaciones perturbadoras. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, donde cada paso debía ser calculado y cada palabra pesada con cuidado. Pero no retrocedería. No podría, porque ahora que había visto el miedo en los ojos de doña Carmen, escuchado la advertencia desesperada de doña Sofía y percibido la soledad profunda de Ricardo, se sentía responsable por todos ellos, y no saldría de esa mansión hasta lograr liberar a cada persona atrapada en esa red de manipulación, aunque eso significara exponer sus propios secretos, aunque eso significara enfrentar sus propios miedos. Porque a veces, pensó Elena antes de finalmente quedarse dormida, la única manera de salvar a los demás es encontrar primero el valor para salvarse a uno mismo. Los días siguientes trajeron revelaciones que Elena no esperaba encontrar tan pronto. La rutina de la mansión seguía un patrón rígido y predecible, pero era precisamente en las pequeñas desviaciones, en las excepciones calculadas, donde la verdadera naturaleza de Alejandra se revelaba con una claridad perturbadora. Elena aprendió rápidamente que el jueves era el día en que Ricardo salía para reuniones en la oficina y solo regresaba al final de la tarde. Era en esos días cuando Alejandra se soltaba por completo, sin necesidad de mantener la máscara de esposa dedicada. Y fue un jueves lluvioso de mayo, cuando Elena presenció algo que le hizo entender la dimensión real del control ejercido en esa casa. La cocinera, una mujer llamada Teresa, que trabajaba allí desde hacía 8 años,
Había preparado el desayuno con el mismo esmero de siempre. Todo estaba impecable. Las frutas cortadas en formas delicadas, los panes calientes, el jugo recién exprimido. Pero cuando Alejandra bajó a desayunar, tomó una tostada, la examinó por unos segundos y simplemente la tiró a la basura. Luego miró a Teresa con esa sonrisa fría que Elena ya había aprendido a reconocer. «Está quemada», dijo Alejandra con voz tranquila. Teresa intentó explicar que la había tostado exactamente en el punto que la patrona siempre pedía, pero fue interrumpida con un gesto de la mano. Alejandra no quería explicaciones. Quería sumisión. Y pasó los siguientes 10 minutos describiendo, con detalles dolorosos, cómo Teresa se estaba volviendo vieja, lenta y descuidada. Cómo tal vez era hora de contratar a alguien más joven, más atento, más competente. Elena observaba todo desde la habitación de al lado, fingiendo ordenar las estanterías. Vio las lágrimas silenciosas rodando por el rostro de Teresa. Vio cómo la cocinera se encorvaba aún más, pidiendo disculpas repetidamente, prometiendo hacerlo mejor. Y vio con una claridad aterradora cómo Alejandra parecía alimentarse de aquel dolor, como si la humillación ajena le diera energía. Cuando Teresa volvió a la cocina, destrozada, Alejandra simplemente tomó otra tostada, comió tranquilamente y siguió con su día, como si nada hubiera pasado, como si destruir a alguien emocionalmente fuera solo una tarea matutina más. Elena sintió que la rabia le subía por la garganta, pero se controló. No podía reaccionar, no podía exponerse, aún no. Necesitaba entender completamente el sistema antes de intentar desmontarlo, y cuanto más observaba, más se daba cuenta de que Alejandra no actuaba por impulso. Cada ataque era calculado. Cada humillación tenía un propósito específico. Esa tarde, mientras limpiaba el despacho de Ricardo, Elena encontró algo interesante. Fotografías antiguas guardadas en un cajón poco usado. Eran imágenes de una época diferente, cuando Ricardo aún sonreía con los ojos, cuando tenía amigos alrededor, cuando parecía realmente vivo. Había fotos de él con su familia, en fiestas, en viajes, y en ninguna de ellas aparecía Alejandra. Elena tomó una fotografía específica que llamó su atención. Ricardo estaba al lado de un hombre de su misma edad, ambos sonriendo ampliamente, con los brazos sobre los hombros del otro. En el reverso estaba escrito: «Javier y yo, Playa del Carmen, 2015». La caligrafía era de Ricardo, relajada y feliz. Elena guardó mentalmente ese nombre, Javier, un amigo cercano que, al parecer, ya no formaba parte de la vida de Ricardo. Continuó investigando discretamente. Encontró una agenda antigua, de hace 2 años, llena de compromisos sociales, cenas, encuentros de negocios. La letra de Ricardo llenaba las páginas con entusiasmo, pero luego, gradualmente, los compromisos comenzaban a ser tachados. Cancelaciones seguidas de excusas anotadas al margen. Dolor de cabeza. Alejandra no se siente bien. Tengo que quedarme en casa. Muy cansado. Y luego, en el último tercio de la agenda, las páginas quedaban prácticamente vacías, como si la vida social de Ricardo hubiera sido borrada por completo. Elena cerró el cajón con cuidado y sintió una opresión en el pecho. Estaba viendo documentado en papel el proceso de aislamiento de un hombre. Más tarde ese día, mientras organizaba la ropa en el vestidor de la pareja, Elena escuchó voces que venían de la habitación. Alejandra estaba al teléfono y por el tono de voz no esperaba ser escuchada. Elena se quedó inmóvil detrás de la puerta entreabierta, conteniendo la respiración. «Él ni se da cuenta», decía Alejandra con una risa baja. «Cree que fue idea suya, que eligió alejarse. Pobre Ricardo, tan inteligente para los negocios, tan ingenuo para todo lo demás». La voz del otro lado era inaudible, pero Alejandra continuó: «No te preocupes, sé exactamente lo que estoy haciendo. Cada persona que él amaba fue apartada con cuidado. Cada amistad fue envenenada poco a poco. Y él cree que todos lo abandonaron, que solo quedo yo». Elena sintió que el corazón se le disparaba. Estaba escuchando una confesión, una admisión clara y fría de manipulación sistemática. Quiso grabar, quiso testificar, pero sabía que no podía. Cualquier movimiento sería detectado.
así que permaneció inmóvil, escuchando cada palabra con atención absoluta. Alejandra terminó la llamada y salió de la habitación. Elena esperó unos minutos antes de moverse, respirando hondo para calmar los nervios. Ahora estaba segura. Ricardo no se había alejado de su familia por elección. Había sido deliberadamente aislado. Y Alejandra no solo lo permitía, ella lo orquestaba todo. Esa noche, Elena buscó a doña Sofía. Sabía que la anciana tenía información importante, pero necesitaba encontrarla en un momento en que Alejandra no estuviera cerca. Encontró la oportunidad cuando la patrona salió a un evento benéfico en Lomas de Chapultepec. Subió a la habitación de doña Sofía y llamó suavemente a la puerta. La señora la recibió con una sonrisa cansada e hizo un gesto para que entrara. La habitación era cómoda, decorada con muebles antiguos y fotografías familiares. Elena reconoció a Ricardo en varias de ellas, siempre sonriendo, siempre rodeado de gente. Se sentaron juntas cerca de la ventana. Doña Sofía tomó la mano de Elena y la miró a los ojos con una intensidad sorprendente. «Sé que no eres solo una empleada de limpieza», dijo la anciana con voz débil pero firme. «Puedo verlo. Estás buscando algo. Estás intentando entender». Elena no lo negó. Asintió lentamente y preguntó si doña Sofía podría contarle lo que sabía. La señora cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar de algo doloroso. Cuando Alejandra llegó a nuestras vidas hace 4 años, Ricardo estaba vulnerable, comenzó doña Sofía. Acababa de perder un gran contrato de trabajo. Estaba desanimado, necesitaba apoyo. Ella apareció como un ángel, hermosa, atenta, interesada. Conquistó a Ricardo en pocas semanas, y nosotros, ingenuos, pensamos que era amor verdadero. La anciana abrió los ojos y miró las fotografías en la pared, pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. Pequeñas cosas. Siempre encontraba motivos para que Ricardo no visitara a la familia. Siempre tenía dolores de cabeza cuando organizábamos cenas. Siempre inventaba compromisos cuando planeábamos viajes juntos. Y Ricardo, enamorado y ciego, aceptaba todo. Doña Sofía contó cómo Alejandra comenzó a plantar semillas de desconfianza, comentarios sutiles sobre miembros de la familia, insinuaciones sobre las intenciones de los amigos de Ricardo, sugerencias de que todos querían solo su dinero, su influencia. Y Ricardo, fragilizado y manipulado, comenzó a creerlo. Intenté advertirle, continuó la señora con la voz entrecortada. Pero Alejandra es muy inteligente, transformó mi preocupación en celos. Hizo creer a Ricardo que yo no aceptaba el matrimonio porque quería controlarlo, y cuando insistí, ella sugirió que me estaba confundiendo, que la edad me estaba volviendo paranoica. Elena apretó la mano de la anciana con fuerza. Le preguntó por los medicamentos que veía que Alejandra le daba a doña Sofía todos los días. La señora suspiró profundamente. Son muchos, más de los que el médico recetó. Siempre que pregunto, ella dice que es una orientación nueva, que habló con los doctores. Pero me siento cada vez más confundida, más cansada. A veces tengo dificultad para recordar las cosas, y cuando intento contarle algo importante a Ricardo, parece que las palabras no me salen bien. Elena sintió que la rabia crecía de nuevo. Alejandra no solo estaba aislando a Ricardo, estaba neutralizando a la única persona en la casa que podría revelar la verdad. Estaba usando medicamentos para confundir a doña Sofía, para convertirla en una testigo poco fiable. Le preguntó si la señora recordaba algo específico que Alejandra hubiera hecho o dicho. Doña Sofía pensó por un momento, y luego sus ojos se abrieron de par en par, como si un recuerdo olvidado hubiera resurgido. Una noche, hace unos meses, me desperté de madrugada y escuché voces que venían de la cocina. Bajé despacio y vi a Alejandra manipulando algo. Cuando notó mi presencia, lo escondió rápidamente y sonrió. Dijo que estaba preparando un té para Ricardo, que él tenía dificultad para dormir. Pero la expresión de su rostro, Elena, nunca vi a nadie mirar de esa manera. Ella parecía feliz, feliz al prepararle algo. Elena sintió un escalofrío. Preguntó si Ricardo había tomado aquel té. Doña Sofía asintió, explicando que al día siguiente él estaba especialmente cansado, confundido,
incapaz de concentrarse en reuniones importantes. Fue la primera vez que canceló compromisos de trabajo, recordó la anciana. Y después de eso, sucedió más veces. Siempre que Alejandra preparaba esos tés especiales, Ricardo se quedaba días exhausto, y ella les decía a todos que estaba estresado, que necesitaba descansar, que no debían molestarlo. Elena necesitaba pruebas, necesitaba algo concreto que vinculara a Alejandra con una manipulación más profunda. Y sabía que esas pruebas estaban escondidas en algún lugar de la mansión. Agradeció a doña Sofía y prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar. La anciana apretó su mano con fuerza y le susurró una última advertencia. «Ten cuidado, Elena. Ella es peligrosa de una manera que aún no entiendes completamente. No es solo cruel, es paciente, meticulosa. Y cuando descubre que alguien está en su contra, no reacciona con rabia. Reacciona con un plan, y sus planes son siempre devastadores». Elena volvió a su habitación con la mente acelerada. Sabía que necesitaba actuar rápidamente, pero con extrema cautela. Alejandra ya era lo suficientemente sospechosa. Cualquier paso en falso podría destruir toda la investigación. Se acostó en la cama y pensó en todo lo que había descubierto. El aislamiento sistemático de Ricardo, la neutralización de doña Sofía, los tés misteriosos y aquella conversación telefónica donde Alejandra admitía, con una frialdad aterradora, que estaba manipulándolo todo. Pero algo aún no encajaba. ¿Por qué? ¿Por qué Alejandra hacía todo eso? ¿Era solo por dinero, por poder? ¿O había algo más profundo, más perturbador, motivando aquella crueldad meticulosa? Elena estaba segura de que la respuesta estaba guardada en algún lugar, y estaba decidida a encontrarla, aunque eso significara entrar en territorios cada vez más peligrosos, aunque eso significara ponerse directamente en el camino de una mujer que, como doña Sofía había advertido, era mucho más peligrosa de lo que cualquiera pudiera imaginar. Cerró los ojos y respiró hondo. Mañana continuaría investigando. Mañana buscaría esas pruebas definitivas, porque ahora no lo estaba haciendo solo por la hermana de Ricardo o por la familia distante. Lo estaba haciendo por doña Carmen, por Teresa, por doña Sofía y por todos los que vivían atrapados en esa red. Y principalmente lo estaba haciendo por Ricardo, un hombre que había sido lentamente destruido, día tras día, por alguien que debería amarlo. Un hombre que necesitaba desesperadamente despertar a la realidad antes de que fuera demasiado tarde. Elena se durmió con una determinación renovada. Sabía que los próximos días traerían riesgos mayores. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso contra una adversaria implacable. Pero algo había cambiado dentro de ella desde que llegó a esa mansión. Ya no era solo una investigadora cumpliendo con un trabajo. Se había convertido en testigo de algo mucho mayor, mucho más perturbador. Y cada historia que escuchaba, cada lágrima que veía, cada momento de humillación que presenciaba, alimentaba una determinación que iba más allá del deber profesional. Pensó en todas las personas que había conocido a lo largo de su vida. Personas que vivieron años en relaciones destructivas, atrapadas por miedo, vergüenza o dependencia emocional. Personas que se perdieron a sí mismas poco a poco, día tras día, hasta convertirse en sombras de lo que un día fueron. Y pensó en sí misma, en las veces que también se sintió pequeña, invisible, indigna, en las cicatrices que cargaba ocultas bajo una apariencia común, en los momentos en que el miedo casi la paralizó por completo. Pero no retrocedería, no podría, porque ahora que había visto la verdad, ya no podría fingir que no lo sabía. Y mientras hubiera una oportunidad de liberar a aquellas personas, seguiría luchando, seguiría investigando, seguiría reuniendo cada fragmento de prueba hasta tener lo suficiente para derribar aquel imperio de mentiras. Aunque eso significara enfrentar sus propios miedos, aunque eso significara exponer sus propios secretos. Porque Elena sabía, en el fondo de su corazón, que esta batalla no era solo sobre Ricardo o su familia. Era sobre todas las víctimas silenciosas de personas como Alejandra. Era sobre todas las veces que el miedo venció al valor. Era sobre todas las verdades escondidas detrás de falsas sonrisas y mansiones lujosas. Era sobre cada persona que algún día tuvo que elegir
entre la seguridad de la mentira y el riesgo de la verdad. Y Elena, tumbada en aquella cama estrecha en el cuarto de servicio de una mansión, donde el miedo gobernaba como un fantasma invisible, tomó su decisión. Eligió la verdad. Eligió la lucha. Eligió creer que, incluso contra una adversaria tan poderosa y cruel como Alejandra, aún había esperanza. Y Elena estaba lista para sacar esas verdades a la luz, costara lo que costara. La oportunidad surgió la mañana del martes. Alejandra salió a un almuerzo benéfico en Lomas de Chapultepec, y según doña Carmen, solía tardar al menos 4 horas en esos eventos. Ricardo estaba en una reunión en el centro de la ciudad. La mansión estaba silenciosa, con solo los empleados circulando discretamente por las habitaciones. Elena sabía que este era el momento. Subió las escaleras intentando controlar el nerviosismo que hacía que su corazón latiera acelerado. Cada paso en la alfombra mullida parecía resonar en sus oídos. Llegó hasta la puerta de la habitación de la pareja y miró a su alrededor antes de girar el pomo dorado. La habitación era inmensa y lujosa. Una cama king size dominaba el centro, cubierta por sábanas de seda beige. Había un vestidor más grande que la habitación de Elena, con ropa organizada por colores y estaciones. Las ventanas daban a los jardines frontales y la luz de la mañana entraba suave a través de las cortinas de lino. Elena comenzó por el escritorio de Alejandra. Abrió cajones con cuidado, examinando documentos, tarjetas de visita, agendas recientes. Todo parecía perfectamente normal. Correspondencia social, invitaciones a eventos, notas sobre compromisos. Nada que revelara la verdadera naturaleza de la dueña de casa. Luego pasó al vestidor. Buscó entre la ropa cara, revisó los estantes altos, examinó cajas de zapatos importados. Estaba empezando a perder la esperanza cuando notó algo extraño. En el fondo del vestidor, detrás de una fila de vestidos de fiesta, había una pequeña puerta discreta, casi invisible en la pared forrada de madera. Elena apartó los vestidos y examinó la puerta. No tenía cerradura, solo un pestillo sencillo. Respiró hondo y abrió despacio, esperando encontrar una caja fuerte o documentos importantes. Lo que vio la dejó helada. Era un espacio pequeño, casi un armario secreto, y dentro de él, organizadas con cuidado obsesivo, había cajas de zapatos apiladas. Pero Elena sabía por instinto que no contenían zapatos. Tomó la primera caja con manos temblorosas y la abrió. Fotografías, decenas de ellas. Pero no eran fotos comunes de familia o viajes, eran imágenes de personas en momentos de completa vulnerabilidad. Hombres llorando, mujeres con expresiones de desesperación, rostros destruidos por el dolor emocional. Y en cada fotografía, capturado con precisión cruel, estaba el momento exacto en que esa persona se quebraba. Elena hojeó las imágenes con un horror creciente. Reconoció algunos rostros de revistas de negocios y eventos sociales, empresarios exitosos, figuras públicas, personas que parecían tener vidas perfectas, pero allí estaban registrados en sus peores momentos, humillados, derrotados, destruidos, y en el reverso de cada fotografía, con una caligrafía impecable, había anotaciones, fechas, nombres y pequeños comentarios que hacían que el estómago de Elena se revolviera. Alberto, septiembre de 2018. Lloró como un niño cuando descubrió que la empresa estaba en quiebra. Delicioso. Beatriz, marzo de 2019. 4 meses. Perdió la custodia de sus hijos. La expresión de su rostro fue mi mayor logro hasta ahora. Elena se agarró al borde del estante para no tambalearse. Estaba ante un archivo de destrucción, un registro meticuloso de vidas arruinadas, y la caligrafía era de Alejandra. Cada palabra, cada comentario sádico, cada celebración del sufrimiento ajeno, todo escrito con la misma elegancia que usaba para escribir invitaciones a fiestas. Tomó otra caja, más fotografías, más víctimas, y entonces encontró algo aún más perturbador, un cuaderno encuadernado en cuero, con las iniciales AM grabadas en dorado en la portada. Lo abrió con manos temblorosas. Era un diario, pero no un diario común. Era un manual de manipulación.
Una guía detallada de cómo Alejandra elegía, estudiaba y destruía a sus víctimas. La primera página tenía una fecha de hace 8 años. Elena comenzó a leer y sintió náuseas. «Todo el mundo tiene un punto débil», escribió Alejandra en una caligrafía perfecta. «La clave está en encontrarlo. Para algunos es el dinero, para otros es el amor propio. Para muchos es el miedo al abandono o al rechazo. El secreto está en observar, estudiar, entender qué mantiene a esa persona funcionando. Y luego, lentamente, destruir exactamente eso». Elena continuó leyendo, página tras página. Alejandra describía a sus víctimas con frialdad clínica, cómo había identificado vulnerabilidades, creado situaciones de dependencia, plantado dudas y aislado a cada persona de sus sistemas de apoyo. Era un proceso metódico, calculado y completamente desprovisto de empatía. Encontró una sección entera dedicada a Ricardo. El corazón de Elena se aceleró mientras leía. Ricardo Mendoza, empresario exitoso, pero emocionalmente frágil después de la quiebra del proyecto Horizonte. Perdió mucho dinero y confianza. Está vulnerable. Perfecto. Las páginas siguientes documentaban, mes a mes, cómo Alejandra había conquistado a Ricardo. No por amor, por estrategia. Cada encuentro planeado, cada palabra calculada, cada gesto de cariño era una pieza en un tablero de ajedrez. Fase 1 completada. Confianza establecida. Él cree que soy la única persona que realmente lo entiende. Próximo paso. Aislamiento. Elena leyó con horror creciente cómo Alejandra describía sus métodos, cómo plantaba semillas de desconfianza sobre la familia de Ricardo, cómo creaba situaciones donde sus amigos parecían egoístas o interesados, cómo inventaba enfermedades y crisis emocionales en los momentos en que Ricardo planeaba compromisos sociales. Y funcionó perfectamente, escribió Alejandra. En 2 años, Ricardo rompió con todos. La familia cree que él los abandonó. Los amigos creen que cambió, pero la verdad es que yo simplemente eliminé todas las demás influencias. Ahora solo me tiene a mí. Depende solo de mí. Y eso me da un poder absoluto. Elena tuvo que dejar de leer por un momento. Respiró hondo, intentando controlar la rabia que ardía en su pecho. Aquello no era amor, no era ni siquiera obsesión, era sadismo puro. Alejandra no amaba a Ricardo, lo había elegido como blanco, como un experimento, como una víctima más en su colección macabra. Continuó hojeando el diario y encontró algo que la hizo detenerse por completo. Una sección marcada con un post-it rojo. El título de la página era «Casos especiales», y allí, descrito con detalles perturbadores, estaba el relato de una tragedia que había ocurrido en la familia de Ricardo 3 años antes. Andrés Mendoza, primo de Ricardo, empresario prometedor, casado con Isabel. Lo tenía todo. Hasta que me conoció. Elena recordó vagamente haber oído a la hermana de Ricardo mencionar a un primo que había pasado por momentos difíciles hace años, pero nunca supo los detalles, y ahora, leyendo las palabras de Alejandra, entendía por qué. «Andrés fue mi proyecto más ambicioso hasta entonces», escribía Alejandra. «Llevó casi 1 año entero, pero lo logré. Destruí su matrimonio, su empresa, su reputación, y lo mejor fue que nadie supo jamás que fui yo. Todos creyeron que simplemente colapsó, que no aguantó la presión». Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Alejandra no solo había destruido a Ricardo, ya había destruido a otra persona de la misma familia antes, y nadie se había dado cuenta. Nadie había conectado los puntos. Hasta ahora. Continuó leyendo, descubriendo cómo Alejandra se había acercado a Andrés años antes, usando otra identidad, creando situaciones que lo llevaron a tomar decisiones desastrosas en los negocios. Cómo había plantado pruebas falsas que destruyeron su matrimonio. Cómo había orquestado su caída social. Y cuando terminó con Andrés, simplemente desapareció de su vida y resurgió años después como la salvadora de Ricardo. Nadie hizo la conexión. Las familias nunca se hablaban mucho, y Alejandra usó nombres diferentes en momentos diferentes. Elena cerró el diario con las manos temblando. Tenía en sus manos la prueba definitiva
de que Alejandra no era solo una esposa cruel, era una depredadora sistemática. Alguien que elegía víctimas, estudiaba sus vulnerabilidades y las destruía metódicamente. Y lo hacía no por necesidad o beneficio financiero, lo hacía por placer, por poder, por la satisfacción sádica de romper vidas. Necesitaba fotografiarlo todo. Sacó su celular y comenzó a tomar fotos de cada página importante del diario, de cada fotografía perturbadora, pero estaba tan concentrada que no escuchó los pasos acercándose por el pasillo. La puerta de la habitación se abrió. Elena se congeló, se giró lentamente y vio a Alejandra parada en la entrada, con una bolsa de compras en la mano y una sonrisa gélida en los labios. El silencio que se instaló entre ellas era denso, cargado de peligro. ¿Buscabas algo específico, Elena? La voz de Alejandra era tranquila, casi educada, pero sus ojos tenían aquel brillo depredador que Elena había aprendido a reconocer. Intentó pensar en una excusa, pero sabía que era inútil. Tenía el diario en las manos. Las fotografías estaban esparcidas a su alrededor. No había forma de negarlo. No había forma de fingir. Alejandra entró en la habitación con pasos lentos y deliberados. Dejó la bolsa sobre la cama sin quitarle los ojos de encima a Elena. Luego cruzó los brazos e inclinó la cabeza, como si estuviera estudiando un insecto interesante. «¿Sabes? Estaba empezando a desconfiar de ti», dijo Alejandra. «Muy observadora, muy atenta, muy valiente al defender a doña Carmen aquel día. No es el comportamiento típico de una simple empleada de limpieza». Elena apretó el diario con fuerza. Sabía que estaba en peligro. Sabía que Alejandra no dudaría en destruirla como había destruido a tantos otros. Pero una parte de ella, la parte que había decidido luchar sin importar el costo, se negó a mostrar miedo. «¿Quién te envió aquí?». La pregunta de Alejandra cortó el silencio. «La familia de Ricardo. Nunca se rinden, ¿verdad? Siempre intentando quitarme del camino. Como si fueran santos, como si realmente les importara a él». Elena no respondió. Solo observaba, calculando sus opciones. La puerta estaba bloqueada por Alejandra. Las ventanas daban a un segundo piso. No había salida fácil. Alejandra dio otro paso al frente. «Debes sentirte muy valiente ahora. Creíste que habías descubierto mi gran secreto. Creíste que salvarías al pobre Ricardo. Pero deja que te cuente algo que aún no has entendido». Se detuvo a pocos centímetros de Elena. Incluso sin levantar la voz, su presencia era intimidadora. «Ricardo no quiere ser salvado. Está exactamente donde quiere estar, a mi lado, dependiendo de mí, porque yo le di algo que nadie más logró darle: aceptación total, amor incondicional. O al menos eso es lo que él cree». Elena finalmente encontró su voz. «Tú no lo amas. Esto no es amor. Es control. Es manipulación. Es crueldad disfrazada de cuidado». Alejandra sonrió, pero era una sonrisa sin calor. «¿Y quién eres tú para juzgar? Una espía infiltrada en mi casa. Alguien que miente todos los días sobre quién es realmente. Al menos yo soy honesta sobre mis intenciones. ¿Con Ricardo? No. ¿Pero conmigo misma? Siempre». Le arrebató el diario de las manos a Elena con un movimiento rápido. «Debes estar pensando en ir a ver a Ricardo ahora, mostrarle el diario, revelarlo todo. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿De verdad crees que él te va a creer a ti? ¿A una empleada que conoce desde hace 2 semanas? ¿Contra mí, la esposa que ha estado a su lado durante 4 años?» Elena sintió un escalofrío porque sabía que Alejandra tenía razón. Ricardo estaba tan condicionado, tan manipulado, que probablemente rechazaría cualquier evidencia que contradijera la imagen que tenía de Alejandra. «¿Sabes qué voy a hacer?». Alejandra guardó el diario de nuevo en el escondite. «No voy a echarte, no voy a gritar, no voy a montar una escena. Voy a dejar que te quedes, porque destruirte va a ser mucho más interesante si se hace despacio. Y ya sé exactamente cómo». Se acercó aún más, invadiendo completamente el espacio personal de Elena. «Descubrí algunas cosas sobre ti mientras estaba fuera. Hice algunas llamadas. Hablé con las personas adecuadas. ¿Y sabes qué encontré?». El corazón de Elena se disparó. «No eres quien dices ser», continuó Alejandra con aquella sonrisa cruel.
Y tienes tus propios secretos, secretos que harías cualquier cosa por mantener ocultos. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a seguir trabajando en esta casa, vas a seguir fingiendo, y si intentas revelar algo sobre mí a Ricardo o a cualquier otra persona, yo revelaré todo sobre ti. Cada detalle, cada mentira, cada vergüenza que cargas. Elena intentó no mostrar el pánico que sentía crecer. ¿Cómo pudo Alejandra haberlo descubierto? ¿Qué sabía exactamente? Alejandra se apartó y caminó hacia la puerta. Bienvenida al juego, Elena. ¿O debería llamarte por tu verdadero nombre? Dejó la pregunta suspendida en el aire y salió de la habitación, dejando a Elena sola con el peso abrumador de haberse dado cuenta de que había subestimado por completo a su adversaria. La guerra había comenzado, y Alejandra acababa de demostrar que sabía jugar mucho mejor de lo que Elena imaginaba. Los días que siguieron fueron los más tensos que Elena había vivido jamás. Alejandra no hizo nada explícito, no la confrontó públicamente, no reveló sus descubrimientos, pero la amenaza flotaba en el aire como una nube pesada, presente en cada mirada intercambiada, en cada encuentro casual por los pasillos de la mansión. Elena seguía trabajando, intentando mantener la apariencia de normalidad, pero sentía los ojos de Alejandra sobre ella constantemente, observando, estudiando, planeando. Y entonces comenzaron las provocaciones sutiles. La mañana del jueves, mientras Elena ordenaba la sala, Alejandra entró con una revista de belleza en las manos. Se sentó en el sofá con elegancia estudiada y comenzó a hojear las páginas, comentando en voz alta. «Mira estos nuevos tratamientos capilares», dijo como quien habla sola. «Es impresionante cómo ha evolucionado la medicina estética. Hoy en día cualquier persona puede tener un cabello perfecto, incluso quienes nacieron con problemas, incluso quienes pasaron por traumas». La voz tenía un tono casual, pero Elena sintió la puñalada intencionada en sus palabras. Dejó de acomodar los cojines y miró a Alejandra. La patrona sonrió dulcemente y continuó. «Conocí a una mujer una vez que tenía una condición rara. Perdió todo su cabello siendo niña. Usaba pelucas tan perfectas que nadie sospechaba jamás. Pero imagina el peso de cargar con ese secreto todos los días, el miedo constante a ser descubierta». Elena sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Alejandra lo sabía. De alguna manera, había descubierto su secreto más profundo, la cicatriz que cargaba desde los 8 años, cuando un accidente terrible la dejó sin el cabello que nunca más volvió a crecer, la vergüenza que la perseguía como una sombra, la humillación que había sufrido en la escuela, cuando unos compañeros crueles le arrancaron el pañuelo frente a todos y transformaron su dolor en un espectáculo. El trauma que había moldeado quién era ella, que la había enseñado a esconderse, a construir capas de protección, a no confiar nunca plenamente en nadie. Recordó los años difíciles, las noches llorando en el baño, el espejo que evitaba mirar, las preguntas constantes de extraños, las ofertas bien intencionadas pero dolorosas de tratamientos milagrosos. Y finalmente, a los 13 años, cuando consiguió su primera peluca de calidad y sintió, por primera vez en años, que tal vez podría mezclarse con los demás, que tal vez podría ser solo una persona común entre la multitud. Pero el miedo nunca la había abandonado por completo. El miedo a ser descubierta, el miedo a que alguien tirara de su cabello y revelara la verdad, el miedo a la intimidad, a la cercanía, a cualquier situación donde su secreto pudiera ser expuesto. Ese miedo había moldeado sus elecciones de vida, sus relaciones, su carrera. Y ahora, Alejandra había encontrado precisamente esa herida y estaba preparada para abrirla frente al mundo entero. Alejandra cerró la revista y miró directamente a Elena. «Debe ser terrible vivir con miedo a que alguien descubra quién eres realmente. O mejor dicho, lo que realmente ocultas». Se levantó y salió de la sala, dejando a Elena con las piernas temblando y el corazón acelerado. A partir de aquel día, las provocaciones se intensificaron. Alejandra comenzó a hacer comentarios sobre el cabello durante la cena, siempre cuando Elena estaba cerca sirviendo. Hablaba sobre la importancia de la apariencia, sobre cómo la gente juzgaba por los detalles físicos. Mencionaba casos de exposición pública,
de secretos revelados en momentos bochornosos. Cada palabra era una puñalada calculada. Elena sabía que Alejandra estaba jugando con ella como un gato juega con un ratón antes de devorarlo. Y lo peor era no poder reaccionar, no poder gritar, no poder acusar, porque hacerlo sería admitir que las provocaciones estaban funcionando. Sería entregarle a Alejandra el poder total. Una noche, mientras organizaba el vestidor de Alejandra como parte de sus funciones, Elena encontró una caja nueva, diferente de las otras. Al abrirla vio que estaba llena de fotografías de ella misma, imágenes tomadas secretamente durante sus actividades en la mansión. Y entre las fotos había una página impresa, un documento médico antiguo, su documento, detallando su condición capilar, detallando el accidente que había cambiado su vida. Las manos de Elena temblaron al sujetar aquel papel. Alejandra no solo lo sabía, tenía pruebas, tenía documentación, y se estaba asegurando de mostrar que podía destruirla en cualquier momento. A la mañana siguiente, Alejandra llamó a Elena para una conversación privada en el despacho. Ricardo había salido a una reunión y la casa estaba en silencio. Elena entró en la habitación sintiendo que caminaba hacia una trampa. Alejandra estaba sentada detrás de la mesa de caoba, con las manos entrelazadas y aquella sonrisa fría que Elena había aprendido a temer. «Siéntate», dijo señalando la silla de enfrente. Elena obedeció manteniendo la postura erguida a pesar del miedo que sentía. «Vamos a hablar como dos mujeres inteligentes», comenzó Alejandra. «Tú sabes lo que tengo sobre ti. Yo sé lo que descubriste sobre mí. Estamos en un punto muerto interesante, pero aquí está la diferencia fundamental entre nosotras. Yo no tengo nada que perder. Mi vida, mi matrimonio, mi posición social, todo está seguro. Pero tú...» Elena sintió el peso de aquel nombre en la boca de Alejandra. «Tú tienes todo que perder». Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos. «Si intentas exponer mi diario, simplemente lo niego. Ricardo nunca te va a creer. Pensará que es una invención, una manipulación de su familia para separarnos. Y entonces yo revelo quién eres realmente. Les cuento a todos tus mentiras, cómo te infiltraste en mi casa con una identidad falsa, y como toque final, expongo tu secreto más íntimo ante todos». Elena apretó los puños, luchando por no mostrar el terror que sentía. «Imagina la escena», continuó Alejandra con placer evidente. «Una fiesta, personas importantes, fotógrafos, y de repente, frente a todos tu secreto es revelado. Aquello que has ocultado toda tu vida. Aquello que te hace sentir menos. Aquello por lo que sufriste bullying en la escuela. Todo expuesto. Todo transformado en un espectáculo». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Tengo conexiones, Elena. Puedo convertir tu vida en un infierno. Puedo asegurarme de que cada vez que busques empleo, la gente sepa quién eres. Puedo transformar tu existencia en una vergüenza pública perpetua. O...» Se giró con una sonrisa. «Puedes simplemente marcharte, desistir de esta investigación ridícula, dejarnos a Ricardo y a mí en paz. Y tu secreto muere conmigo». Elena finalmente encontró su voz, aunque fuera temblorosa. «¿Y las otras víctimas? ¿Las personas que destruiste? ¿Andrés? ¿Todos los registrados en tu diario?» Alejandra se encogió de hombros. «Elecciones que hicieron, debilidades que tenían. Yo solo las expuse. Solo mostré quiénes eran realmente cuando la presión aumentaba. No soy responsable de la fragilidad ajena». Elena sintió náuseas. Estaba ante alguien completamente desprovisto de empatía, alguien que veía a las personas como objetos, como desafíos, como juguetes desechables. «Tienes 24 horas para decidir», dijo Alejandra volviendo detrás de la mesa. «O te vas en silencio, o empiezo a construir tu destrucción pública. Y créeme, será meticulosa, será devastadora, será algo que nunca olvidarás». Elena salió del despacho con las piernas flojas. Se encerró en su habitación y por primera vez desde que llegó a aquella mansión se permitió llorar. No solo por miedo, sino por la frustración de estar tan cerca de la verdad y aún así ser tan impotente. Pensó en todas las víctimas de Alejandra,
en Andrés, que probablemente nunca supo por qué su vida se desmoronó, en Ricardo, que vivía una mentira creyendo que era amado, en doña Sofía, medicada en exceso para no poder testificar, en todos los empleados que temblaban de miedo todos los días, y pensó en sí misma, en la niña de 8 años que despertó en el hospital después del accidente y descubrió que nunca más tendría cabello, en las risas crueles de sus compañeros de escuela, en las lágrimas derramadas frente al espejo, en el día que a los 13 años consiguió su primera peluca y sintió que tal vez podría ser normal de nuevo, pero también recordó el día que decidió que no dejaría que aquello la definiera, que no permitiría que la vergüenza venciera, que encontraría formas de vivir a pesar del miedo constante a la exposición, y ahora, 20 años después, estaba de vuelta en aquel mismo lugar, enfrentando el miedo a ser vista, a ser juzgada, a ser humillada públicamente. Elena se secó las lágrimas y respiró hondo. Tenía una elección que hacer, y sabía que, sin importar lo que decidiera, nada volvería a ser como antes. Esa noche no pudo dormir. Se quedó tumbada en la cama mirando al techo, sopesando sus opciones. Podía rendirse, marcharse, proteger su secreto e intentar olvidar todo lo que había descubierto. Sería la elección más segura, la elección que protegía su propia paz. Pero entonces pensaba en Ricardo, en la forma en que se encorvaba cuando Alejandra estaba cerca, en el brillo apagado de sus ojos, en la vida que le habían robado poco a poco, día tras día, sin que se diera cuenta, y pensaba en todas las personas que Alejandra destruiría en el futuro, porque las mujeres como ella no se detienen, no sienten remordimiento, simplemente siguen cazando, destruyendo, coleccionando víctimas como trofeos. Amaneció sin que Elena hubiera llegado a una decisión. Se levantó cansada y comenzó su rutina habitual. Pero durante todo el día, sintió el peso del ultimátum sobre sus hombros. Alejandra la observaba de lejos. No decía nada, solo sonreía, aquella sonrisa que decía que ya sabía cuál sería la elección de Elena, que ya había ganado, que el miedo siempre vence. Fue durante la cena cuando algo cambió. Elena estaba sirviendo la mesa cuando escuchó a Ricardo mencionar a un antiguo amigo, Javier, el mismo que aparecía en aquella fotografía antigua. Ricardo comentaba con voz melancólica que extrañaba los viejos tiempos, que a veces pensaba en llamar a Javier. Alejandra intervino de inmediato con su voz dulce y venenosa. «Pero querido, ¿sabes que Javier te decepcionó? ¿Recuerdas cuando no asistió a tu cumpleaños? Cuando habló mal de ti a otros empresarios. Algunas amistades no merecen ser mantenidas». Elena vio cambiar la expresión de Ricardo, la duda plantada, el recuerdo distorsionado, y se dio cuenta de que estaba presenciando, en tiempo real, la manipulación en marcha. Alejandra ni siquiera parpadeaba mientras reescribía la realidad en la mente de su marido. Fue en ese momento cuando Elena tomó su decisión. No se iría, no se rendiría, porque si retrocedía ahora, Alejandra seguiría destruyendo vidas, seguiría aislando, manipulando, quebrando personas, y Elena sería cómplice por omisión. Sabía lo que eso significaba. Significaba que Alejandra cumpliría sus amenazas. Significaba que su secreto sería expuesto. Significaba enfrentar exactamente aquello que más temía desde niña. Pero también significaba darle una oportunidad a Ricardo. Dar voz a todas las víctimas silenciosas. Impedir que más personas sufrieran a manos de aquella depredadora. Esa noche, Elena buscó a doña Carmen. Se lo contó todo. Le mostró las fotos que había tomado del diario antes de ser descubierta. Le explicó quién era Alejandra realmente y le pidió ayuda. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, aceptó. 15 años de humillaciones habían creado en ella una rabia silenciosa que finalmente encontraba un canal. Conocía a otros antiguos empleados, personas que habían trabajado para Alejandra en empleos anteriores, personas que tenían historias que contar, personas que habían sido despedidas sin explicación, personas que aún cargaban con las cicatrices emocionales de haber trabajado bajo su mando. Juntas comenzaron a reunir testimonios, comenzaron a conectar los puntos que Alejandra había dispersado durante años, intentando borrar rastros
construyendo identidades diferentes para cada fase de su vida depredadora. Comenzaron a construir un caso que no podría ser negado, un patrón tan claro, tan meticuloso, que sería imposible descartarlo como coincidencia o mala interpretación. Elena sabía que Alejandra pronto lo descubriría, sabía que la represalia sería brutal, pero había decidido que algunas batallas debían ser libradas, incluso cuando el costo personal fuera devastador, incluso cuando significara exponer precisamente aquello que más temía en el mundo. Porque a veces, pensó Elena mientras trabajaba hasta altas horas de la noche reuniendo pruebas, el valor no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar de él. Es elegir proteger a los demás incluso cuando eso significa exponerse a uno mismo. Y Elena había tomado su decisión. Ya no retrocedería. No importaba lo que Alejandra hiciera. No importaba cuán pública o humillante fuera la exposición. La guerra estaba declarada. Y esta vez, Elena lucharía hasta el final. La noticia de la fiesta llegó 3 días después. Alejandra anunció durante el desayuno que organizaría un evento grandioso en la mansión. Una celebración en honor a los 4 años de matrimonio con Ricardo. Invitaría a empresarios, periodistas, figuras influyentes de la sociedad mexicana. Sería una noche memorable, dijo con aquella sonrisa que Elena había aprendido a descifrar. Memorable por los motivos completamente equivocados. Elena sabía que aquella fiesta no era una celebración, era una trampa. Alejandra había decidido que el tiempo de los juegos sutiles había terminado y había elegido el escenario perfecto para la destrucción pública que había prometido. Los preparativos comenzaron de inmediato. Los decoradores invadían la mansión a diario, transformando cada habitación en un escenario de lujo exagerado. Se importaban flores del interior del país, arreglos elaborados que costaban más que el salario mensual de cualquier empleado. Se contrató un catering de renombre, famoso por atender bodas de celebridades y eventos de empresas multimillonarias. Todo debía ser impecable, todo debía impresionar, todo debía demostrar el poder y el control absoluto de Alejandra sobre aquel universo. La lista de invitados fue seleccionada cuidadosamente. No eran solo amigos o conocidos, eran testigos, personas influyentes que difundirían cualquier acontecimiento de aquella noche por toda la sociedad. Periodistas de columnas sociales, fotógrafos de revistas importantes, empresarios que hacían negocios con Ricardo. Cada invitación era una pieza en el tablero de Alejandra, porque la fiesta no era solo sobre el matrimonio, era sobre el poder, era sobre mostrar un control absoluto, era sobre crear el escenario perfecto para la destrucción que había prometido. Mientras la mansión se transformaba en un escenario lujoso, Elena y doña Carmen trabajaban en las sombras. Lograron contactar con 3 antiguos empleados de Alejandra. Cada uno tenía historias similares, humillaciones constantes, despidos repentinos sin explicación y la sensación persistente de que algo andaba profundamente mal en aquella casa. Uno de los testimonios fue particularmente revelador. Una antigua gobernanta llamada Mercedes, que había trabajado para Alejandra antes de que ésta se casara con Ricardo. Mercedes contó cómo Alejandra solía crear situaciones imposibles solo para tener una excusa para castigar a los empleados. Cómo inventaba objetos perdidos y acusaba a las empleadas de robo. Cómo le gustaba ver a la gente suplicando por sus empleos, llorando, humillándose. Y siempre tenía aquel cuaderno, contó Mercedes con voz temblorosa. Anotaba cosas sobre todos nosotros, nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestros secretos. Una vez la oí decir por teléfono que cada persona era un rompecabezas y que le encantaba descubrir exactamente dónde presionar para que todo se desmoronara. Elena grabó cada testimonio, organizó las fotografías del diario que había conseguido, reunió documentos que mostraban el patrón de manipulación a lo largo de los años, y se dio cuenta de que tenía material suficiente para al menos sembrar serias dudas sobre quién era Alejandra realmente. Pero Alejandra no se quedó quieta. 2 días antes de la fiesta, Teresa fue despedida, sin previo aviso, sin una justificación clara. Simplemente fue llamada al despacho e informada de que sus servicios ya no eran necesarios. La cocinera salió de la mansión llorando.
cargando una caja con sus pertenencias personales. Elena entendió el mensaje. Alejandra estaba eliminando testigos. Cualquier persona que pudiera confirmar su comportamiento dentro de la casa estaba siendo apartada sistemáticamente. Esa misma noche, Elena buscó a doña Sofía. Necesitaba asegurarse de que la anciana estuviera protegida. Encontró a la señora más confundida que nunca. Alejandra había aumentado aún más la dosis de los medicamentos, alegando una nueva orientación médica. Doña Sofía apenas podía formar frases completas. Sus ojos estaban vidriosos, su habla arrastrada. Elena sintió que la rabia le quemaba el pecho. Tomó la mano de la señora y le prometió que todo cambiaría pronto. Que Alejandra no podría seguir haciendo eso. Doña Sofía intentó sonreír, pero era solo una sombra de la mujer lúcida que Elena había conocido semanas atrás. El día antes de la fiesta, mientras supervisaba la decoración, Alejandra llamó a Elena para hablar. Caminaron hacia el jardín, lejos de los oídos de los decoradores y proveedores. «Mañana será un día especial», comenzó Alejandra con voz suave. «Vendrá gente importante, fotógrafos, periodistas. Todo quedará registrado, todo será recordado». Se detuvo frente a una fuente de mármol y miró a Elena. «Aún tienes tiempo de tomar la decisión correcta. Puedes irte ahora. Puedes desaparecer de esta casa y de esta ciudad. Y yo olvidaré todo lo que descubrí sobre ti». Elena mantuvo la expresión neutra. «¿Y si me quedo?». Alejandra sonrió. «Si te quedas, mañana por la noche, frente a todos los invitados, revelaré que eres una impostora. Contaré que te infiltraste en mi casa con una identidad falsa. Y luego, como gran final, les mostraré a todos quién eres realmente, lo que realmente ocultas». Se acercó a Elena hasta quedar cara a cara. «Y créeme, Elena, haré de ello un espectáculo inolvidable. Me aseguraré de que te sientas exactamente como te sentiste a los 8 años, cuando aquellos niños crueles te arrancaron el pañuelo frente a toda la escuela». Elena sintió que se le revolvía el estómago. Alejandra lo había investigado todo, conocía cada detalle de su trauma, y estaba preparada para recrearlo, amplificarlo, transformarlo en entretenimiento público. «Última oportunidad», dijo Alejandra alejándose. «Vete o enfrenta las consecuencias». Elena respiró hondo y respondió con voz firme. «Me quedaré». Alejandra arqueó las cejas. Una sorpresa genuina cruzó su rostro por un breve segundo. Luego sonrió. «Que así sea. Mañana entenderás el error que cometiste». Esa noche, Elena apenas durmió. Sabía que el día siguiente sería el más difícil de su vida. Sabía que Alejandra cumpliría cada palabra de su amenaza. Sabía que sería humillada, expuesta, destruida frente a decenas de personas. Pero también sabía que tenía pruebas. Tenía testimonios. Tenía fotografías del diario. Y tenía a doña Carmen a su lado, lista para testificar todo lo que había visto a lo largo de 15 años. La pregunta que la mantenía despierta no era si debía enfrentar a Alejandra. Era cómo hacerlo de manera que Ricardo finalmente le creyera. Cómo romper años de condicionamiento psicológico en una sola noche. Cómo hacer que un hombre tan manipulado viera la verdad que siempre había estado frente a él. Se levantó antes del amanecer y fue a la ventana. La mansión estaba en silencio, pero sabía que en pocas horas se transformaría en un campo de batalla. Un escenario donde dos mujeres se enfrentarían, una luchando por mantener su imperio de mentiras, otra luchando por liberar a todos los prisioneros de ese imperio. Elena se tocó el cabello, sintiendo la textura familiar de la peluca. Durante 20 años había vivido con el miedo constante a que alguien lo descubriera. Durante 20 años se había escondido tras capas de protección, construyendo toda una vida alrededor de ese secreto. Había elegido profesiones que no exigieran demasiada proximidad física. Había evitado relaciones íntimas que pudieran exponerla. Había vivido siempre con cautela, siempre calculando riesgos, siempre con miedo a que alguien tirara de su cabello y revelara la verdad que la definía desde niña. Pero hoy en pocas horas tendría que hacer lo contrario. Tendría que exponerse voluntariamente. Tendría que transformar su mayor vergüenza en un acto de valor. Tendría que revelar aquello que siempre ocultó, y de alguna manera usarlo no como una debilidad,
sino como una fuerza. Pensó en todas las víctimas de Alejandra, en Andrés, cuya vida había sido destruida años atrás, en Ricardo, que vivía como un prisionero emocional, en doña Sofía, deliberadamente confundida con medicamentos, en cada empleado que temblaba de miedo trabajando en aquella casa. Y pensó en sí misma, en la niña que sufrió bullying, en la adolescente que lloró a escondidas, en la mujer que construyó capas y más capas de protección para no volver a sentirse vulnerable jamás. Pero la vulnerabilidad, se dio cuenta Elena mientras el sol empezaba a salir, no era debilidad, era valor, era la disposición a mostrarse entera, con todos sus fallos, todas sus cicatrices, todas sus imperfecciones, y a veces era la única manera de vencer a alguien que usaba los secretos como armas. El día de la fiesta amaneció despejado y soleado. La mansión bullía de actividad. Los empleados corrían de un lado a otro, el catering montaba mesas elaboradas, los músicos afinaban sus instrumentos. Todo se preparaba para que pareciera perfecto. Alejandra circulaba por la casa con un vestido de diseñador y joyas caras, supervisando cada detalle. Cuando se cruzó con Elena en el pasillo, sonrió con falsa dulzura y dijo en voz baja, ¿estás lista para tu debut? Elena no respondió. Solo siguió trabajando, ayudando en los preparativos, esperando el momento adecuado. Ricardo pasó el día en el despacho, ajeno a todo. Parecía cansado, distante, como siempre. Alejandra se aseguró de que no interactuara mucho con los preparativos. Dijo que quería darle una sorpresa, y él, condicionado a confiar en ella ciegamente, aceptó sin cuestionar. Por la tarde empezaron a llegar los primeros invitados. Empresarios con trajes italianos a medida, socialités con vestidos de diseñador que habían sido reservados meses antes, periodistas con cámaras discretas pero potentes, listos para captar cualquier momento digno de mención. Todos circulaban por los jardines iluminados por cientos de luces estratégicamente colocadas, bebiendo champán francés servido en copas de cristal y admirando la decoración que había transformado la mansión en un escenario de cuento de hadas, o de pesadilla según se mirara. Conversaciones superficiales llenaban el aire, risas educadas, elogios a la anfitriona, comentarios sobre la belleza de la decoración. Nadie allí imaginaba que estaban a punto de presenciar algo mucho más allá de una simple celebración de aniversario de bodas. Nadie sospechaba que aquella noche se volvería inolvidable por los motivos completamente equivocados. Elena observaba desde lejos, vestida con su sencillo uniforme de empleada, contrastando por completo con el lujo que la rodeaba. Sabía que pronto la llamarían. Sabía que Alejandra solo esperaba el momento perfecto. El momento en que todos estuvieran reunidos, cuando la audiencia fuera máxima, cuando el impacto de la humillación pudiera amplificarse al extremo, el momento en que hubiera suficientes fotógrafos para asegurar que todo quedara documentado y se difundiera. Porque Alejandra no hacía nada a medias. Cuando destruía a alguien, lo convertía en un espectáculo. Y esta noche sería su obra maestra. Doña Carmen encontró a Elena cerca de la cocina y le apretó la mano. «Estoy contigo», susurró la gobernanta. «Pase lo que pase, testificaré, contaré la verdad». Elena se lo agradeció con los ojos empañados. Tener a alguien a su lado después de tanto tiempo luchando sola significaba más de lo que podía expresar. La fiesta alcanzó su punto álgido hacia las 9 de la noche. La mansión estaba abarrotada. La música sonaba suavemente. Conversaciones animadas llenaban el aire. Ricardo y Alejandra circulaban entre los invitados, recibiendo felicitaciones y posando para las fotos. Y entonces, Alejandra hizo una señal discreta a uno de los camareros. Había llegado el momento. Elena fue llamada al salón principal. Sintió que las piernas le temblaban mientras caminaba entre los invitados, elegantemente vestidos. Todos la miraban con curiosidad. Una simple empleada siendo convocada en medio de una fiesta elegante. Algo estaba a punto de suceder. Alejandra estaba en el centro del salón, junto a Ricardo, con un micrófono en la mano. Sonrió cuando Elena se acercó. Una sonrisa victoriosa. Una sonrisa que decía que el juego había terminado.
Señoras y señores, empezó Alejandra con voz clara, me gustaría llamar su atención sobre algo importante. Esta mujer, señaló a Elena, se infiltró en mi casa hace semanas, mintió sobre su identidad, inventó referencias, y lo hizo por orden de la familia de mi marido, que nunca aceptó nuestro matrimonio. Los murmullos se extendieron entre los invitados. Ricardo miró a Elena con confusión. Los fotógrafos empezaron a registrar la escena. Pero eso no es todo, continuó Alejandra saboreando cada palabra. Esta mujer vive una mentira mucho mayor, algo que oculta a todos, algo que define quién es ella realmente. Elena sintió que el corazón se le disparaba. Sabía que el siguiente movimiento de Alejandra sería devastador. Sabía que estaba a segundos de que su secreto más profundo quedara expuesto ante cientos de ojos curiosos. Pero entonces, antes de que Alejandra pudiera continuar, Elena hizo algo que sorprendió a todos. Dio un paso al frente, le arrebató el micrófono de la mano a Alejandra y miró a la multitud silenciosa con unos ojos que, a pesar del miedo visible, brillaban con determinación. Porque Elena se había dado cuenta de algo fundamental. Si iba a ser expuesta de todos modos, sería en sus propios términos, no como una víctima, sino como una superviviente, no escondida tras la vergüenza, sino de pie, entera, lista para contar su verdad. Y en aquel momento, ante todos aquellos desconocidos, Elena tomó la decisión más valiente de su vida. Decidió dejar de esconderse. Es verdad, empezó Elena con voz firme sujetando el micrófono. Me infiltré en esta casa. Mentí sobre mi identidad. Fui contratada por la familia de Ricardo porque estaban desesperados, porque el hombre al que amaban había desaparecido emocionalmente y nadie entendía por qué. El silencio en el salón era absoluto. Todas las miradas estaban fijas en ella. Alejandra intentó recuperar el micrófono, pero Elena se alejó. Y sí, continuó Elena, oculto algo que cargo desde niña, algo que me avergüenza profundamente. Respiró hondo y antes de que pudiera cambiar de opinión, se llevó las manos al cabello. Lo que ocurrió a continuación pareció desarrollarse a cámara lenta. Elena se quitó la peluca con un movimiento firme. La dejó caer al suelo y se quedó allí, de pie ante cientos de personas, con la cabeza completamente calva, exponiendo la vulnerabilidad que había ocultado durante toda su vida adulta. Los jadeos se extendieron por la multitud. Las cámaras hicieron clic, pero Elena mantuvo la cabeza alta. Sufrí un accidente a los 8 años. Perdí el cabello y nunca volvió a crecerme. Pasé mi infancia siendo humillada. Pasé mi adolescencia escondiéndome. Y pasé mi vida adulta con miedo a que alguien lo descubriera. Su voz tembló, pero no se quebró. Alejandra descubrió mi secreto y amenazó con exponerlo exactamente de esta manera, para destruirme, para hacerme desistir de revelar quién es ella realmente. Miró directamente a Alejandra, cuyo rostro estaba pálido de sorpresa y rabia. Pero he decidido que ya no voy a vivir con miedo. Ya no voy a dejar que la vergüenza me controle, y no voy a permitir que esta mujer siga destruyendo vidas. Se giró hacia Ricardo, que estaba paralizado, mirando entre Elena y Alejandra con total confusión. Ricardo, tienes que saber la verdad. Tu esposa no es quien crees. Y tengo pruebas. Hizo una señal. Doña Carmen apareció entre la multitud, sosteniendo una tableta. Elena conectó el dispositivo a un proyector que estaba preparado para mostrar fotos de la fiesta. Pero en lugar de imágenes de la celebración, empezaron a aparecer páginas del diario de Alejandra. La primera imagen mostraba la elegante caligrafía de Alejandra describiendo a Ricardo como un blanco. Todo el mundo tiene un punto débil. Ricardo es emocionalmente frágil tras la quiebra del proyecto Horizonte. Perfecto. Ricardo leyó las palabras proyectadas en la pared. Su rostro fue perdiendo el color gradualmente. Aparecieron más imágenes. Páginas y páginas documentando la manipulación sistemática, cómo Alejandra había aislado a Ricardo deliberadamente, cómo había envenenado sus relaciones con la familia, cómo había creado una dependencia emocional calculada. Esto no es real, dijo Alejandra encontrando finalmente su voz. Son falsificaciones. Esta mujer se está inventando todo esto porque fue contratada para destruir nuestro matrimonio.
Pero Elena estaba preparada. Doña Carmen empezó a hablar con voz temblorosa pero decidida. Llevo 15 años trabajando en esta casa. Lo he visto todo. La crueldad, las humillaciones, los empleados despedidos sin motivo, la forma en que transforma el miedo en poder. Miró a Alejandra con décadas de rabia contenida. Me hiciste llorar todos los días. Me hiciste creer que era incompetente, indigna, desechable. Pero he visto quién eres realmente. Otras voces se unieron. Mercedes, la antigua gobernanta, estaba entre los invitados. Había sido invitada deliberadamente por Elena. Se levantó y empezó a contar su historia. Cómo Alejandra la había torturado psicológicamente años atrás. Cómo había creado situaciones imposibles solo para tener una excusa para castigarla. Y entonces apareció alguien que hizo que todo el salón se quedara en absoluto silencio. Andrés, el primo de Ricardo, el hombre al que Alejandra había destruido años atrás. Elena había encontrado a Andrés a través de los registros del diario. Se había puesto en contacto con él. Se lo había contado todo. Y él, tras años intentando comprender por qué su vida se había desmoronado, por fin tenía respuestas. Y estaba listo para testificar. Conocí a Alejandra hace 6 años, empezó Andrés con la voz entrecortada. Usaba otro nombre, otro apellido. Apareció en mi vida cuando yo era vulnerable. Se ganó mi confianza. Y luego, sistemáticamente, destruyó mi matrimonio, mi empresa, mi reputación. Nunca entendí cómo todo salió tan mal, tan rápido. Hasta hoy, hasta ver estas páginas de su diario, hasta darme cuenta de que cada desastre, cada mala coincidencia, cada decisión desastrosa que tomé fue cuidadosamente orquestada. Ricardo miró a Alejandra con unos ojos que por fin veían la verdad, y por primera vez, en 4 largos años, la vio de verdad, sin los filtros de la manipulación cuidadosamente construida, sin el condicionamiento emocional que ella había plantado día tras día, sin la niebla de dependencia que lo cegaba. Solo vio quién era ella, una depredadora, una mentirosa, alguien que había convertido su amor en una trampa y su confianza en una prisión. Alejandra, dijo con voz quebrada, dime que esto no es verdad, por favor. Alejandra abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron, porque no había excusa, no había explicación que pudiera borrar las pruebas proyectadas en la pared, las páginas de su propio diario, los testimonios de múltiples víctimas, la documentación meticulosa de años de depredación psicológica. Por primera vez desde que Elena la conocía, Alejandra parecía pequeña, expuesta, vulnerable. «No lo entiendes», dijo finalmente en voz baja. «Todos ustedes con sus vidas perfectas, sus familias amorosas, sus conexiones fáciles. Yo necesitaba demostrar que era mejor, que podía controlar, que podía ganar, destruyendo a otras personas». La voz de Ricardo estaba cargada de dolor. «¿Eso te hacía sentir mejor? Aislarme de mi familia, hacerme creer que estaba solo. ¿Todo era solo un juego para ti?» «No era un juego», respondió Alejandra, y por primera vez había una emoción genuina en su voz. «Era supervivencia, era poder, era lo único que me hacía sentir que importaba». Ricardo sacudió la cabeza lentamente, luego se alejó de ella, físicamente, emocionalmente. Rompió por completo la conexión que ella había construido con tanto cuidado a lo largo de 4 años. «Vete de mi casa», dijo con voz firme. Ahora, llamaron a la policía, no porque hubiera un delito evidente, sino para asegurar que Alejandra se marchara sin causar más daños. Fue escoltada fuera de la mansión, mientras todos los invitados observaban en silencio. La mujer que entró en aquella fiesta como una poderosa anfitriona salía como una figura derrotada, expuesta, despojada de todas las máscaras que llevaba. Cuando las puertas se cerraron tras ella, fue como si toda la mansión pudiera respirar por primera vez en años. Ricardo buscó a Elena entre la multitud. Ella seguía allí, sin la peluca, vulnerable pero de pie. «Gracias», dijo él sencillamente, «y lo siento. Siento todo lo que mi ceguera permitió que ocurriera en esta casa». Elena asintió. No hacían falta más palabras. Veía en sus ojos que el hombre que su familia había descrito estaba regresando lentamente.
Aún llevaría tiempo. Aún necesitaría apoyo. Pero por primera vez en años Ricardo era libre. Los invitados empezaron a dispersarse. Algunos conmocionados, otros conmovidos, otros simplemente ansiosos por difundir la historia de la que habían sido testigos. Pero Elena sabía que no importaba. La verdad estaba expuesta. Alejandra ya no podría cazar en silencio. Doña Carmen se acercó a Elena y la abrazó. «Gracias», susurró. «Gracias por tener el valor que ninguno de nosotros tuvo». En los días que siguieron, mucho cambió en la mansión de Polanco. Ricardo volvió a conectar con su familia. Llamó a Javier y a otros viejos amigos. Se disculpó, les explicó. Y poco a poco empezó a reconstruir los puentes que Alejandra había quemado. Doña Sofía, con la dosis de medicación corregida por médicos de verdad, recuperó gradualmente la lucidez. Fue ella quien una tarde llamó a Elena para hablar. «Convertiste tu mayor vulnerabilidad en tu fuerza», dijo la señora con los ojos brillantes. «Eso es raro. Eso es poderoso. No olvides nunca lo que hiciste aquí». Elena visitó la mansión unas semanas después, ya no como empleada, sino como invitada. Seguía usando peluca a diario. Seguía sintiendo aquella punzada de vergüenza al pensar en su condición. Pero algo había cambiado fundamentalmente en su interior. Había descubierto que el valor no era la ausencia de miedo, era la decisión de actuar a pesar de él. Era la elección de proteger a los demás, incluso cuando eso significaba exponerse a uno mismo. Era comprender que la vulnerabilidad, cuando se usaba conscientemente, podía ser la herramienta más poderosa contra quienes intentaban controlarla. Ricardo la recibió en la sala. Parecía diferente. Sus hombros ya no estaban encorvados. Sus ojos volvían a brillar. Estaba redescubriendo quién era antes de que Alejandra entrara en su vida. «Me enteré de que vieron a Alejandra en otra ciudad», comentó, intentando empezar de nuevo con otra identidad. Elena asintió. Había oído lo mismo. Las mujeres como Alejandra rara vez cambiaban, pero al menos ahora había un registro. Había testimonios. Había un patrón documentado que podría alertar a futuras víctimas. «¿Y tú?», preguntó Ricardo. «¿Cómo estás?». Elena pensó por un momento. «Estoy aprendiendo», respondió con sinceridad. «Aprendiendo que no tengo que cargar con la vergüenza por lo que no puedo controlar. Aprendiendo que las personas que importan no me juzgarán por mis vulnerabilidades. Aprendiendo que a veces la única forma de ser libre es dejar de esconderse». Ricardo sonrió. Una sonrisa genuina. «Parece que los dos estamos aprendiendo a vivir de nuevo». Elena salió de la mansión aquella tarde sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No la paz de quien ha resuelto todos sus problemas, sino la paz de quien ha enfrentado sus mayores miedos y ha sobrevivido. Sabía que aún habría días difíciles, aún habría momentos de inseguridad, aún cargaría con las cicatrices del accidente y el trauma que moldearon su vida. Pero también sabía que era más fuerte de lo que imaginaba, que tenía valor cuando la situación lo requería, que podía elegir cómo se contaba su historia. Y mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, sintiendo el sol de la tarde en la cara, Elena pensó en todas las personas que aún vivían atrapadas en redes invisibles, en todos los que cargaban con pesados secretos, en todos los que se escondían por miedo al juicio, y se hizo una promesa silenciosa que usaría su experiencia para ayudar a los demás, que no permitiría que su historia terminara solo como una supervivencia, que la transformaría en algo más grande. Porque a veces, pensó Elena, las batallas más importantes no son las que libramos por los demás, son las que libramos por nosotros mismos, contra nuestros propios miedos, contra nuestra propia vergüenza, contra las voces internas que nos dicen que no somos suficientes. Y cuando ganamos esas batallas, cuando decidimos dejar de escondernos y empezar a vivir plenamente, abrimos el camino para que otros hagan lo mismo. La mansión de Polanco siguió existiendo, pero ya no era una prisión. Era solo una casa, donde la gente vivía, trabajaba y por primera vez en mucho tiempo respiraba libremente. Y Elena, la mujer que entró en aquella casa disfrazada de empleada de limpieza, salió como la persona que liberó no solo a los demás, sino sobre todo a sí misma. Porque al final,
La mayor victoria no fue derrotar a Alejandra, fue derrotar al miedo que la controlaba. Fue elegir la verdad en lugar del escondite. Fue decidir que su historia merecía ser contada en sus propios términos. Y esa es tal vez la lección más importante de todas, que no importa cuán profundos sean nuestros secretos, cuán pesadas nuestras vergüenzas, cuán grandes nuestros miedos, siempre hay una elección. Siempre hay valor esperando a ser descubierto. Siempre hay fuerza escondida en los lugares que consideramos débiles. Elena miró atrás una última vez, viendo la mansión alejarse en la distancia, y sonrió, porque sabía que aquella casa, aquel lugar que representó tanto miedo y sufrimiento, también se había convertido en el lugar donde encontró algo precioso. Se encontró a sí misma, completa, vulnerable, valiente, libre, y eso, al final, valió cada momento de terror, cada segundo de exposición, cada latido acelerado del corazón durante aquella noche inolvidable. Porque la libertad, descubrió Elena, no consistía en vivir sin miedo, consistía en vivir a pesar de él, y esa era una lección que llevaría consigo para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y su valor